¿Qué pasaría si te dijera que antes del regreso de Cristo, la maldad no solo será aceptada como normal, sino también celebrada? ¿Qué pasaría si te dijera que el mundo entero ya muestra señales de estar siendo condicionado, poco a poco, para aceptar lo inaceptable y que tú podrías estar cayendo en la trampa sin darte cuenta? ¿Y si te dijera que hay 8 pecados que dominarán el mundo antes de la segunda venida de Jesús, y que si no los identificas ahora, podrías estar caminando directamente hacia el infierno, sin siquiera saberlo? Este mensaje no es una teoría, no es ficción ni exageración. Es una revelación urgente, una advertencia clara del cielo que solo los que tienen el corazón abierto lograrán entender, porque el Espíritu Santo ya lo ha dicho a través de la palabra. Antes del regreso glorioso de Cristo, una oscuridad espiritual envolverá a la humanidad. Y muchos no solo caerán, se entregarán por completo, pero tú estás aquí. Y eso significa que todavía tienes la oportunidad de ver lo que otros no quieren ver, de despertar mientras muchos siguen dormidos. Hoy recorreremos las señales, una por una. Vas a descubrir cuáles son estos 8 pecados profetizados, cómo se manifiestan en el mundo moderno y cómo puedes blindar tu vida contra ellos. Y presta mucha atención, porque entender el último de estos 8 pecados podría marcar un antes y un después en tu vida espiritual. Es uno de los más comunes, de los más aceptados, incluso dentro de la iglesia, pero también uno de los más letales. Pasa desapercibido, se camufla entre buenas intenciones y mientras tanto extingue la fe, enfría la pasión y corta tu conexión con el propósito eterno. Descubrirlo podría ser lo que necesitas para romper con cadenas invisibles que has llevado por años. Este video no es un mensaje de miedo, es un acto de misericordia. Es un clamor para que abras los ojos antes de que sea demasiado tarde, porque cuando el cielo habla, es porque algo grande está por suceder, y quien no esté preparado será arrastrado por las tinieblas. Así que quédate hasta el final, porque la penúltima enseñanza de hoy podría ser la clave para desbloquear una bendición retenida en tu vida. Antes de comenzar este estudio, escribe en los comentarios: Dios, abre mis ojos. Esa será tu declaración de fe. Y si das me gusta a este video, estarás ayudando a que el mensaje alcance a más personas que necesitan oír la voz de Dios. Estarás predicando junto a nosotros. Aquí hay miles de personas que no tienen una iglesia cerca, y este canal es su alimento espiritual. Por eso tu participación es tan importante. Suscríbete ahora y forma parte de esta familia de guerreros de la fe. Porque este canal no solo enseña, despierta, confronta y transforma. Ahora sí, prepárate, porque estás a punto de iniciar un viaje profundo por las Escrituras, donde entenderás que lo que hoy parece normal, en realidad es una trampa profética. Abramos juntos la palabra. El Espíritu Santo quiere hablarte. Desde hace siglos, las Escrituras han profetizado eventos que marcarían el preludio del regreso de Cristo. Palabras antiguas, pronunciadas por profetas y confirmadas por el mismo Jesús, comienzan hoy a resonar con una intensidad nunca antes vista. El mundo no solo está cambiando, está cumpliendo cada una de las señales que anuncian el fin. Guerras y rumores de guerra, hambre, pestes, terremotos, no son solo noticias, son advertencias celestiales que muchos prefieren ignorar. Vivimos en una era donde la información viaja a la velocidad de la luz, pero la verdad espiritual es rechazada con una frialdad alarmante. Jesús lo dijo claramente en Mateo 24:12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿No es eso exactamente lo que estamos viendo? La humanidad se ha acostumbrado a la violencia, al caos, a la desconfianza. Vemos naciones contra naciones, divisiones dentro de familias, ideologías que exaltan el pecado y lo llaman virtud. Y mientras tanto el corazón del creyente es probado, porque este no es un tiempo cualquiera. Es un tiempo de separación entre lo santo y lo profano, entre la verdad y el engaño. En el mismo capítulo de Mateo 24, Jesús advierte también sobre los falsos profetas, hombres y mujeres que vendrán en su nombre seduciendo a muchos. ¿Acaso no estamos viendo una explosión de doctrinas vacías, predicaciones que entretienen pero no confrontan, espiritualidad diluida que no transforma? Y aún más profundo, vivimos la era de la frialdad espiritual.
Personas que antes ardían por la presencia de Dios, ahora viven distraídas, adormecidas, sin fuego. La oración se ha vuelto mecánica, la palabra es ignorada y la comunión se reemplaza por rutinas vacías. Esta es una de las señales más peligrosas, porque cuando el amor se enfría, la fe comienza a morir en silencio. Pero ¿por qué es tan importante discernir estas señales? Porque ellas no solo anuncian el fin, revelan el estado del alma. Revelan si estás listo o si estás en riesgo. Cada guerra, cada terremoto, cada ideología que exalta el pecado, cada iglesia que se acomoda al mundo, son como trompetas que gritan desde el cielo: despierta, Cristo viene pronto. Es tiempo de observar con ojos espirituales, de entender que lo que parece casualidad en realidad es cumplimiento profético, porque el enemigo no necesita esconderse más. El mundo le ha abierto las puertas, y su plan es adormecer, engañar, endurecer corazones antes del regreso glorioso del Rey. ¿Y tú, dónde estás parado? ¿Reconoces las señales o estás tan distraído como el resto del mundo? Las señales están aquí, el escenario está montado, la profecía está en marcha, y este video es un llamado urgente a despertar antes de que sea tarde. Abramos los ojos no para temer, sino para prepararnos. Porque solo quienes discierne el tiempo podrán caminar con firmeza, mientras el mundo entero cae en confusión. Cristo viene, y todo lo que está sucediendo lo confirma. El primer pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es el orgullo. Un pecado silencioso, sutil, pero devastador. Fue el orgullo lo que hizo caer a Lucifer, quien no se conformó con adorar a Dios, sino que deseó ocupar su trono. Fue ese deseo de grandeza, de independencia, de exaltarse a sí mismo por encima del Creador, lo que marcó el inicio de la rebelión en los cielos. Y ese mismo espíritu sigue activo hoy, operando en corazones, sistemas y culturas que han reemplazado la dependencia de Dios por la idolatría del yo. Vivimos en una era donde el orgullo no solo es aceptado, sino promovido. Se disfraza de autosuperación, de empoderamiento, de libertad personal. Pero en su esencia sigue siendo una negación de la necesidad de Dios. En redes sociales, en discursos motivacionales, en filosofías modernas, el mensaje es claro: tú puedes solo, no necesitas a nadie, tú eres tu propio Dios. Y mientras el hombre se exalta, su corazón se enfría, su espíritu se endurece y su necesidad de salvación se desvanece entre elogios y aplausos. El orgullo tiene muchas caras. A veces se manifiesta en la arrogancia evidente, en la soberbia que desprecia a otros. Pero muchas veces es más sutil, se esconde en el deseo de controlar, en la resistencia a pedir ayuda, en la incapacidad de reconocer errores. Es una barrera invisible que impide la verdadera intimidad con Dios, porque donde hay orgullo no hay espacio para la rendición, y sin rendición no hay transformación. La Biblia es clara: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. El orgullo no solo te aleja de las personas, te aleja de Dios. Rompe la comunión, interrumpe la oración, endurece el corazón. Y cuando el corazón se endurece, ya no puede recibir corrección, ni dirección, ni revelación. El hombre orgulloso vive guiado por su propio entendimiento, pero su fin es caída y destrucción. Hoy, ese espíritu está dominando gobiernos, educación, entretenimiento, incluso algunas iglesias. Se predica un evangelio centrado en el hombre, en su potencial, en su mejor versión, pero sin cruz, sin arrepentimiento, sin dependencia del Espíritu Santo. Se ha desplazado a Dios del centro y se ha colocado al ego en su lugar. Y así, una generación entera camina hacia el abismo convencida de que está ascendiendo. Pero el orgullo no solo afecta al mundo, también puede haberse infiltrado en tu vida. Quizás en tu forma de reaccionar, en tu rechazo a consejos, en tu dificultad para perdonar. Tal vez no te has dado cuenta, pero estás cargando un corazón altivo que te impide postrarte ante Dios con sinceridad. Hoy es el momento de examinarte, de abrir los ojos y permitir que el Espíritu Santo te muestre lo que tú no puedes ver. Porque mientras el orgullo gobierne tu interior, nunca experimentarás la plenitud de la gracia, y solo los que se humillan ante Dios serán exaltados por Él. La pregunta no es si hay orgullo en tu vida, sino si estás dispuesto a reconocerlo y rendirlo, porque solo así podrás caminar con libertad y verdad hacia la eternidad que te espera.
El segundo pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la lujuria, un veneno silencioso que se esconde tras los deseos más comunes, pero que, cuando no se somete a la voluntad de Dios, devora el alma con una sed que nunca se sacia. La lujuria no es nueva. Desde los primeros días de la humanidad, ha sido una fuerza poderosa que desvía los corazones de la pureza hacia el abismo del pecado. Lo que antes era motivo de vergüenza hoy se celebra abiertamente en canciones, pantallas, redes sociales e incluso en conversaciones cotidianas. Lo que se consideraba impuro, ahora se aplaude, y lo que antes se evitaba, hoy se consume sin freno. Vivimos en una cultura donde la hipersexualización es norma. Las imágenes provocativas invaden nuestros ojos, los mensajes sutiles y no tan sutiles se infiltran en nuestras mentes y el cuerpo se ha convertido en mercancía. Las relaciones dejaron de ser sagradas, se tornaron desechables, temporales, sin compromiso. Muchos entran en relaciones buscando validación o placer, pero salen de ellas con el alma vacía, herida, endurecida. La Biblia nos advierte con claridad en Romanos 1, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, no porque Él se haya alejado, sino porque el hombre decidió caminar lejos de su propósito. La lujuria no empieza en el cuerpo, empieza en el corazón. Es una distorsión del deseo original de Dios, que fue creado para unir bajo el pacto sagrado del matrimonio. Pero el mundo arrancó ese regalo de su altar y lo convirtió en espectáculo, comercio, entretenimiento. La lujuria afecta profundamente la intimidad con Dios, apaga la oración, debilita la fe, genera culpa y abre puertas espirituales que el enemigo no tarda en aprovechar. Lo que comienza como una simple curiosidad puede terminar en una adicción destructiva. Y cada clic, cada imagen, cada pensamiento que se tolera va moldeando el alma hasta que ya no se distingue lo santo de lo profano. Pero aún más devastador es escuchar cómo muchos justifican este pecado como natural, inevitable, parte de la vida moderna. No reconocen el daño que provoca en el espíritu, en las familias, en los matrimonios, en la identidad de los hijos de Dios. Lo que entra por los ojos anida en el corazón y lo que se tolera termina dominando. Jesús fue claro. El que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Mateo 5:28. Él no hablaba solo de actos externos, hablaba de la raíz, del deseo desordenado, del impulso que no se entrega a la cruz, porque el pecado no comienza en el cuerpo, comienza en la mente. Este pecado también destruye silenciosamente ministerios, vocaciones y llamados. Hombres y mujeres que fueron llenos del Espíritu, que fueron instrumentos de Dios, pero que cayeron porque no cerraron la puerta a la tentación. Es un ciclo que se repite una y otra vez: mirar, desear, caer, esconder, justificar, enfriarse y alejarse de Dios. Pero hay esperanza, porque donde abunda el pecado sobreabunda la gracia. No se trata de vivir reprimido, sino redimido. Dios no quiere que huyas por miedo, sino que corras hacia Él por amor. Solo su presencia puede purificar lo que el mundo ha contaminado. Solo su Espíritu puede traer libertad donde hay cadenas invisibles. La pureza no es una carga, es un honor, no es una debilidad, es una fortaleza. Ser limpio de corazón no significa ser perfecto, sino tener el deseo sincero de agradar a Dios en todas las áreas, incluso en las más íntimas. Hoy es el día para cerrar esa puerta, para apagar la pantalla, confesar el pecado, buscar ayuda espiritual, restaurar la intimidad con Dios, porque si el enemigo consigue contaminar tu deseo, poco a poco destruirá tu propósito, y lo que comienza como una tentación común puede terminar alejándote eternamente del cielo. La lujuria no se combate solo con fuerza de voluntad, se derrota con rendición total a Jesús. Solo su amor llena los vacíos que este mundo intenta usar para seducirte, y cuando Él habita en el corazón, el alma ya no busca satisfacción temporal, sino plenitud eterna. El tercer pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la avaricia, el ídolo moderno que se disfraza de sueño, de progreso, de bendición, pero que en realidad, cuando se apodera del corazón, esclaviza el alma y la aleja del reino. La avaricia ya no se ve como un pecado. Hoy, en esta cultura hiperconectada y materialista, ha sido decorada, enmarcada,
celebrada, es llamada motivación, superación, meta, y aunque el trabajo, el esfuerzo y la provisión son bendiciones de Dios, cuando el corazón se desvía del dador hacia el don, el alma pierde su rumbo. Jesús lo dijo con claridad en Mateo 6:21. Donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Y dónde está el corazón de esta generación? En cuentas bancarias, en marcas, en acumulación, en la apariencia de éxito. Muchos corazones hoy están enterrados bajo el peso de un sistema que exige más, siempre más, pero nunca satisface. La avaricia ha invadido incluso la fe. Hay quienes predican prosperidad sin santidad, promesas sin proceso, milagros sin obediencia, iglesias que miden la bendición por el tamaño del carro o del templo, olvidando que el verdadero tesoro no está en lo que se ve, sino en lo eterno. El apóstol Pablo advirtió a Timoteo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 1 Timoteo 6:10. No el dinero en sí, sino el amor a él, el deseo desenfrenado, la dependencia, y ese deseo corrompe. Rompe familias, destruye amistades, desvía ministerios. ¿Cuántos han comenzado en el altar y han terminado en el escenario, vendiendo el evangelio como un producto, transformando la predicación en espectáculo, porque el aplauso también es una forma de riqueza? La avaricia no se conforma con poco, siempre quiere más fama, más seguidores, más influencia. Pero mientras más se acumula, menos espacio queda para Dios. Jesús hizo una pregunta que debería estremecer nuestro interior. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Y sin embargo, esa es la trampa en la que muchos han caído. Cambiar el llamado por comodidad. Cambiar la obediencia por oportunidades. Cambiar la fe por fama. La avaricia también se presenta en decisiones aparentemente pequeñas, mentiras para ganar un contrato, envidias disfrazadas de competencia, comparaciones constantes que generan insatisfacción. Y en ese ciclo, el alma se marchita, se endurece, se enfría. Lo que debió ser un corazón rendido, termina siendo un corazón dividido, pero Dios no comparte su gloria, y donde hay idolatría, no hay presencia. La avaricia es eso, idolatría moderna. Un altar escondido donde se sacrifica tiempo, paz, integridad y fe. Por eso, para vencerla, no basta con renunciar a bienes. Es necesario renunciar al control, al orgullo, a la falsa seguridad. Porque el que confía en sus riquezas caerá, pero el que confía en el Señor permanecerá firme. Proverbios 11:20. Hoy más que nunca se necesita discernimiento, porque no todo lo que brilla es bendición, y no toda promesa de éxito viene del cielo. Hay caminos que parecen derechos, pero su fin es muerte espiritual. ¿Estás viviendo para acumular o para servir? ¿Estás construyendo para esta vida o para la eternidad? El cielo no pesará tus logros, pesará tu fidelidad. No contará tus cifras, contará tu corazón. Y si hoy descubres que la avaricia ha entrado en áreas de tu vida, no es para condenarte, sino para liberarte. Porque Dios no quiere algo de ti, quiere todo de ti. Solo así podrá confiarte tesoros que ni el oro ni la fama pueden igualar. Tesoro de paz, de propósito, de presencia. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. El cuarto pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la violencia, el veneno que endurece el alma. Lo más alarmante de este pecado no es solo su presencia en la sociedad, sino su aceptación como algo común. La violencia ya no escandaliza, entretiene. Se ha convertido en un componente cotidiano en películas, videojuegos, noticieros y redes sociales. Hemos comenzado a consumir el dolor ajeno como si fuera parte del entretenimiento, pero lo más peligroso es que, al hacerlo, el corazón se va endureciendo sin que lo notemos. Jesús fue claro cuando advirtió sobre los últimos tiempos. En Mateo 24:37 dijo: «Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre». En los días de Noé, la violencia llenaba la tierra. La humanidad se había corrompido hasta tal punto que Dios se arrepintió de haberla creado. Génesis 6:11 declara: «Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia». Esa misma esencia violenta ha cambiado de forma hoy, pero no ha perdido su poder destructivo.
Ya no solo se hiere con puños, se destruye con palabras, con humillaciones en línea, con indiferencia disfrazada de justicia. Esta mentalidad, exaltada por el mundo, ha llegado incluso a los corazones de muchos creyentes. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por quien te hirió en lugar de desear su caída? La fe se prueba en el conflicto, no solo en la adoración, y el contenido que consumimos moldea nuestras emociones. Si pasamos nuestros días viendo violencia, sarcasmo y destrucción, poco a poco eso se convierte en parte de nuestra identidad. Lo que toleramos nos transforma. Jesús dijo en Mateo 5:22 que incluso odiar en el corazón es tan grave como matar. Es decir, no basta con evitar el acto físico, debemos purificar nuestras intenciones, nuestras palabras y nuestras actitudes. Porque muchas veces la violencia más peligrosa no es la explícita, sino la que se disfraza de crítica, de sarcasmo, de desprecio. Esa violencia invisible va apagando la compasión, alimentando el ego y alejando el alma del amor de Dios. Y no podemos olvidar que Dios sigue siendo justo. Él no cerró los ojos ante la violencia de los tiempos antiguos, y no lo hará ahora. Cuando la sangre inocente clama desde la tierra, el cielo responde. Por eso es urgente revisar nuestras palabras, nuestras reacciones, nuestros hábitos de consumo. ¿Qué estás sembrando en tu alma cada día? ¿Estás construyendo paz o repitiendo patrones de destrucción? Ser cristiano no es solo llevar una Biblia bajo el brazo, es vivir con el carácter de Cristo. Y Cristo no vino a destruir sino a salvar. Puedes decir lo mismo de lo que estás compartiendo hoy con el mundo. Este es el tiempo de limpiar el corazón, de elegir palabras que sanan, actitudes que reflejen el amor de Dios, y una vida que no tolere ni disfrace la violencia, sino que la enfrente con luz, con verdad y con compasión. El quinto pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la mentira, ese disfraz sutil que apaga la verdad y confunde incluso a los elegidos. No se trata solo de decir algo falso, sino de toda una estructura espiritual y cultural que ha sido montada para suplantar la verdad divina con narrativas cómodas, manipuladas, emocionales y destructivas. Vivimos en una generación que ha decidido creer lo que le conviene, ignorando lo que Dios ya reveló. Lo bueno es llamado malo y lo malo, celebrado. Y lo más alarmante es que muchos ni siquiera se dan cuenta. La mentira hoy ya no se presenta con cuernos y tridente. Se disfraza de tolerancia, de amor moderno, de inclusión, de derechos humanos, de evolución espiritual. Se predica desde altares con palabras dulces que no confrontan, con promesas de prosperidad sin cruz, con mensajes que eliminan la necesidad de arrepentimiento. Y así se apagan los corazones. La verdad ya no es buscada, porque incomoda. La mentira, en cambio, acaricia el ego, alimenta el orgullo y fortalece el pecado. Y mientras más se aplaude lo falso, más se rechaza lo verdadero. Pablo advirtió en su carta a Timoteo que llegaría un tiempo donde no soportarían la sana doctrina. Buscarían maestros que dijeran lo que querían oír. Ese tiempo es ahora, y no se limita a quienes están fuera de la iglesia. Muchos dentro del cuerpo de Cristo ya han cedido ante un evangelio diluido, desprovisto de poder, sin santidad, sin urgencia, predicadores que evitan hablar del infierno, de juicio, de obediencia, congregaciones que buscan experiencias pero no transformación. Y todo esto, sin saberlo, alimenta el terreno del anticristo. Jesús dijo que la verdad nos haría libres, pero para que eso suceda es necesario amarla, incluso cuando duele. Porque la verdad no solo sana, también corta, no solo consuela, también confronta. Y si no estamos dispuestos a recibirla, terminaremos abrazando la mentira, creyendo que es luz, cuando en realidad es oscuridad. El enemigo no necesita destruir a un creyente de golpe, le basta con contaminar su percepción. Si logra que alguien dude de una sola palabra de Dios, ya plantó la semilla de la apostasía. La mentira, entonces, se convierte en un veneno silencioso. Se infiltra en el entretenimiento, en la educación, en las conversaciones diarias, y cuando se repite lo suficiente, se convierte en normal. La verdad, en cambio, es tratada como odio, como fanatismo, como atraso, pero Dios no ha cambiado. Su palabra sigue siendo la misma, y el Espíritu Santo no ha dejado de hablar. Él sigue encendiendo corazones, revelando la verdad a quienes aún la desean. Este es el tiempo de volver a la Escritura, de pedir discernimiento, de cerrar los oídos al ruido del mundo y abrirlos a la voz de Dios.
porque en un tiempo donde las apariencias reinan, solo la verdad permanece, y si estás dispuesto a defenderla, incluso siendo rechazado, descubrirás que no estás solo, el cielo aún respalda a los que aman la verdad. El sexto pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la rebelión, ese rechazo silencioso, pero profundo, a toda forma de autoridad divina. En una generación que idolatra la independencia, la autonomía y la libertad sin límites, someterse a Dios se ha vuelto casi una ofensa. Pero lo que muchos no comprenden es que esta resistencia no es solo contra normas humanas, sino contra el orden sagrado que el cielo estableció. Desde el principio, la rebelión fue el motor de la caída. Lucifer no fue expulsado por robar, mentir o matar, fue su rebelión contra la autoridad de Dios lo que lo lanzó al abismo. Y ese mismo espíritu sigue activo hoy, disfrazado de empoderamiento, de autenticidad, de autoafirmación. Vivimos tiempos donde obedecer a los padres es considerado anticuado, honrar a líderes espirituales es visto como fanatismo y sujetarse a la palabra es interpretado como debilidad. Pero la Biblia es clara, toda autoridad proviene de Dios. Romanos 13 nos enseña que resistir la autoridad legítima es resistir al mismo Dios. Y ese espíritu de insubordinación ha contaminado hogares, iglesias, escuelas y gobiernos. Hijos que desprecian el consejo de sus padres, creyentes que rechazan toda corrección, líderes que no quieren rendir cuentas. Se exalta la voz del individuo por encima de la voz del espíritu. Se vive con una fe sin cobertura, sin dirección, sin obediencia. Jesús mismo, siendo el Hijo de Dios, se sujetó completamente al Padre. Su mayor expresión de poder fue su sumisión en Getsemaní, cuando dijo, «No se haga mi voluntad sino la tuya». Pero hoy, muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quieren bendición sin obediencia, destino sin disciplina, promesas sin procesos. Y así reproducen el patrón de Coré, quien se rebeló contra Moisés y terminó enfrentando el juicio divino. La rebelión no siempre se grita, a veces es silenciosa, sutil, justificada. Se esconde detrás de frases como «yo hago mi propio camino», «nadie manda en mí», «mi relación es solo con Dios». Pero Dios trabaja a través de estructuras. Él levanta autoridades espirituales para proteger, guiar, instruir. Y quien rechaza esas voces, muchas veces termina rechazando al mismo espíritu que las inspiró. Este pecado es peligroso porque se disfraza de madurez. Pero la verdadera madurez espiritual no es independencia, es obediencia. Es rendir el corazón, sujetar el alma, confiar en que Dios usa incluso a personas imperfectas para cumplir su voluntad. Por eso, quien no sabe someterse jamás podrá liderar con sabiduría. Y quien se aísla termina perdiendo la dirección. Este es el tiempo de examinar el corazón. Hay áreas donde Dios ya no tiene acceso, palabras que se resisten al consejo, decisiones que nacen más del orgullo que de la oración. La rebelión es una trampa que promete poder, pero conduce al vacío. Hoy el Espíritu Santo está restaurando corazones, quebrando resistencias, enseñando nuevamente el camino de la honra, porque solo quien se rinde al cielo puede vivir con autoridad en la tierra. El séptimo pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la apostasía, una fe sin fuego, una religión sin cruz, una iglesia sin presencia. No se trata de abandonar el templo, sino de estar presente sin estar encendido, de adorar con los labios mientras el corazón está lejos. Es la tibieza que Jesús condenó con palabras duras en Apocalipsis 3. Por cuanto no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vivimos una época en la que muchos aún asisten a congregaciones, pero han perdido el primer amor. La oración ha sido reemplazada por programas, la intercesión por entretenimiento, el quebranto por rutina, se predican sermones motivacionales, se celebran reuniones sin arrepentimiento y se canta sobre un Cristo al que ya no se obedece. Es una fe vacía, superficial, desconectada del cielo, incapaz de transformar vidas porque ha perdido su conexión con la fuente. La apostasía es sutil, no llega con un grito, sino con un silencio que se extiende. Comienza con una Biblia cerrada, con una oración olvidada, con una convicción diluida. Se disfraza de modernidad, de relevancia, de inclusión, pero en el fondo es simplemente una renuncia al poder del Espíritu.
Y el resultado es una generación que cree que está bien cuando en realidad está lejos. Como las vírgenes insensatas de Mateo 25 esperan al esposo sin aceite en sus lámparas. Pablo lo advirtió en 2 Tesalonicenses 2. Antes del regreso de Cristo vendría una gran apostasía, y ya está aquí. No se trata de los que nunca conocieron a Dios, sino de aquellos que lo conocieron y luego lo cambiaron por un evangelio sin cruz, sin santidad, sin compromiso. Es una iglesia que habla de gracia, pero ignora la obediencia, que sueña con promesas, pero olvida la consagración. El Espíritu Santo no vino a entretener, vino a encender, a confrontar, a santificar. Donde no hay fuego, reina la tibieza, y donde hay tibieza, no hay cielo. La fe verdadera produce fruto. Se demuestra en obediencia, en humildad, en hambre de su presencia. Jesús preguntó: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Lucas 18:8. Esa pregunta sigue abierta, y la respuesta no se encuentra en eventos, sino en corazones. Hoy es tiempo de volver, de cerrar la puerta al ruido, de abrir la Biblia con reverencia, de doblar las rodillas con sinceridad. Es hora de llorar en lo secreto, de rendir lo que aún no hemos entregado, porque el fuego del Espíritu no se hereda, se aviva, y si aún sientes ese llamado, es porque no es tarde. La apostasía será parte de los últimos tiempos, pero también lo será el remanente fiel, y tú puedes ser parte de él. El octavo pecado que dominará el mundo antes de la segunda venida de Jesús es la tolerancia falsa, un amor distorsionado que no salva, solo adormece. La cultura moderna ha redefinido el amor como permisividad total, donde todo es aceptado, todo es celebrado, y lo único prohibido es señalar el pecado. Y así, lo que comenzó como un mensaje de inclusión se ha convertido en una trampa de silencio para los que aún defienden la santidad y la verdad. Hoy decir esto está mal es ser catalogado como intolerante, fanático, anticuado. Se exige respeto para todas las ideologías, menos para el Evangelio. El nombre de Jesús incomoda porque su luz revela lo que muchos quieren esconder, y entonces se levanta una persecución silenciosa, no con espadas, sino con burlas, cancelaciones y marginación. Ya no se ataca con violencia física, sino con presión emocional y social. Y tristemente, muchos creyentes están cediendo, adaptando su fe para no ser rechazados. Pero la verdad no cambia. La palabra de Dios sigue siendo la misma. Jesús no fue crucificado por agradar al mundo, sino por confrontarlo. Su amor fue tan profundo que prefirió ser odiado antes que permitir que el pecado destruyera a la humanidad. Ese es el amor verdadero, el que corrige, el que redime, el que transforma. No el que aplaude el error, sino el que da la vida para rescatar a quienes están perdidos. Efesios 4:15 nos enseña a hablar la verdad en amor, no uno sin el otro. Amor sin verdad es permisividad, verdad sin amor es condena. Pero cuando ambos se unen, el resultado es poder para cambiar vidas. La falsa tolerancia promueve una fe sin arrepentimiento, un evangelio sin cruz, una gracia barata. Pero Dios no tolera el pecado, lo perdona, y para perdonarlo se necesita primero reconocerlo. Esta generación ha aprendido a disimular su vacío con discursos de inclusión. Pero el alma sabe que algo falta, que el brillo de este sistema no llena. Y cuando alguien se atreve a predicar con convicción, con santidad, con fuego, ese mensaje resuena. Porque el Espíritu Santo sigue usando a los valientes, a los que no negocian su identidad, a los que prefieren ser rechazados por la tierra pero aprobados por el cielo. Hoy es tiempo de elegir. ¿Preferimos el aplauso del mundo o la aprobación de Dios? ¿El amor que acomoda o el amor que salva? El verdadero evangelio no se adapta, transforma. Y solo quienes aman la verdad, incluso cuando duele, podrán mantenerse firmes en los tiempos que vienen. Porque la falsa tolerancia tiene fecha de caducidad, pero la verdad, la que viene del cielo, es eterna. El eco de la falsa tolerancia nos conduce inevitablemente a un territorio aún más oscuro, uno que las Escrituras ya retrataron con dolor y claridad. Sodoma. No se trata solo de una historia antigua, ni de una advertencia dirigida a una ciudad perdida en el tiempo. Sodoma es un espejo profético de lo que se ha convertido nuestra generación, una sociedad que ya no solo peca en secreto, sino que ha aprendido a aplaudir el pecado públicamente, a institucionalizarlo y promoverlo como virtud.
El espíritu de Sodoma no comenzó con fuego cayendo del cielo. Comenzó cuando los corazones dejaron de temer a Dios, cuando el mal dejó de causar vergüenza y se convirtió en motivo de orgullo. Hoy vivimos días donde la perversión se disfraza de libertad, donde lo anormal es defendido con leyes, ondeado con banderas, celebrado en plazas y televisado como espectáculo. Y mientras todo eso acontece, el cielo permanece en silencio, pero solo por un momento. En los días de Lot, el pecado no era accidental ni escondido, era descarado, institucionalizado, celebrado. Génesis 19 nos muestra una ciudad cegada, literalmente, por sus propios deseos. Los hombres de Sodoma no pudieron ver la luz cuando la oscuridad ya gobernaba sus almas. Aun con señales celestiales, insistieron en su perversión, atacaron a quienes representaban la justicia y ridiculizaron toda advertencia divina. ¿Te resulta familiar? Nuestro mundo ha reconstruido otra Sodoma, no con las mismas calles, pero sí con los mismos principios torcidos. Una generación que no solo se rebela contra Dios, sino que además ridiculiza a quienes intentan mantenerse en la senda de la santidad. La voz de Lot es silenciada, sus valores despreciados, su fe tildada de intolerante. Pero el verdadero problema no es el ruido del pecado, es el silencio de los justos. El juicio no cayó sobre Sodoma porque pecaron una vez, cayó porque ya no había espacio para el arrepentimiento. La gracia fue despreciada, la advertencia fue burlada, y aunque los ángeles llegaron con una salida, pocos estaban dispuestos a dejar la ciudad. Incluso la esposa de Lot, aunque escapó físicamente, su corazón seguía atado a Sodoma, y por mirar atrás, quedó convertida en estatua de sal. ¿Cuántos hoy se encuentran en ese mismo dilema? Están oyendo el llamado a salir, pero no quieren soltar lo que deben abandonar. Hay quienes siguen aferrados a un estilo de vida, a una ideología, a un pecado que ya ha sido sentenciado por Dios. Aman lo que deben dejar, protegen lo que los está destruyendo. Y al igual que en los días de Lot, el fuego puede estar más cerca de lo que imaginamos. El espíritu de Sodoma no es solo una lucha exterior, es una batalla interna. Es esa voz que te dice que no hay consecuencias, que todo está bien, que Dios no juzga más. Pero la palabra es clara, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Él advirtió a Sodoma con tiempo. Él está advirtiendo a esta generación también. La pregunta es, ¿quién está escuchando? No podemos caminar hacia el monte de la presencia de Dios si nuestro corazón sigue amando las calles de Sodoma. No podemos esperar cielos abiertos si seguimos justificando lo que Dios condena. Es tiempo de cortar los lazos espirituales con el sistema, de romper el pacto con la cultura de la perversión, de amar más la santidad que la aceptación social. Así como los ángeles tomaron a Lot y a su familia de la mano para sacarlos, hoy el Espíritu Santo está extendiendo su mano a todos los que aún tienen oídos para oír. Pero hay que responder, hay que correr, hay que dejar todo atrás, porque la advertencia de Sodoma no es solo una historia, es un llamado urgente a una generación que está al borde de repetir el mismo error. Y si lo que estamos viendo ahora es apenas el principio, debemos preguntarnos, ¿qué vendrá después? Porque el corazón que no se aparta de Sodoma nunca podrá habitar en la Nueva Jerusalén. Y allí comienza nuestro próximo paso en esta jornada profética. Pero la oscuridad que envolvió Sodoma no terminó con su destrucción. Ese mismo espíritu ha contaminado las bases de nuestra sociedad actual, afectando no solo a quienes la gobiernan, sino también a quienes la heredan, nuestros hijos. El enemigo no solo quiere apagar la luz en esta generación, sino impedir que la próxima siquiera la conozca. Estamos viendo surgir una generación desconectada de la verdad, criada con dispositivos en la mano, pero sin una Biblia en el corazón. Jóvenes que saben navegar redes sociales con destreza, pero se pierden al abrir las Escrituras. Niños que aprenden desde temprano que pueden decidir su propia verdad, sin jamás conocer el temor de Dios. Esto no es un simple fenómeno cultural, es una estrategia espiritual. Isaías 5:20 ya lo profetizaba. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Y este ay está cayendo sobre una sociedad que ha invertido valores tan profundamente que ya no reconoce el pecado como tal. En vez de discipular, el sistema educa. En vez de formar carácter, ofrece entretenimiento. En vez de raíces espirituales, siembra confusión y relativismo. Las escuelas se han transformado en campos de batalla ideológica.
La televisión, el cine y las plataformas digitales son los nuevos púlpitos desde donde se predican falsas doctrinas disfrazadas de inclusión, libertad y empoderamiento. Y mientras esto ocurre, ¿dónde están los padres que oran? ¿Dónde están los líderes que discipulan con verdad? Muchos hogares han dejado de ser altares para convertirse en trincheras. Familias fragmentadas, ocupadas, saturadas de actividades pero vacías de propósito espiritual. Los niños están siendo educados por el algoritmo, no por la palabra. Se habla de progreso, pero lo que realmente está avanzando es el desarraigo de la fe. Y aquí está la verdad que duele. La Iglesia también ha contribuido. Cuando se sustituye el mensaje del arrepentimiento por conferencias motivacionales, cuando se mide el éxito espiritual por la cantidad de asistentes y no por la transformación de vidas, estamos participando en esta desconexión generacional. No basta con atraer jóvenes, hay que discipularlos con verdad, porque sin raíces cualquier viento los derriba, sin convicciones cualquier discurso los seduce, y sin presencia de Dios ninguna actividad los transforma. El enemigo no teme a iglesias llenas, teme a corazones encendidos. Por eso esta generación necesita más que eventos, necesita encuentros reales con Jesús. Este es un llamado urgente a los padres para que despierten y restauren el altar en casa, a los líderes para que enseñen con fuego y no solo con palabras, a los jóvenes para que no se avergüencen del Evangelio, porque es poder de Dios. No se trata solo de rescatar una generación, sino de levantar una que nunca se pierda. El tiempo apremia. Las voces del mundo son fuertes, pero la voz del Espíritu Santo sigue susurrando a quienes se disponen a escuchar. Aún hay esperanza, aún hay tiempo para sembrar fe, restaurar principios y encender corazones. Pero requiere valentía, perseverancia y sobre todo, amor por la verdad. Y mientras el sistema intenta adoctrinar desde la infancia, el cielo busca discípulos desde el vientre, porque los hijos del reino no nacen por accidente, se forman con intención. Es hora de formar raíces, de levantar generaciones que conozcan a Dios no por tradición, sino por revelación, y es precisamente en medio de este campo de batalla espiritual donde surge una nueva amenaza, aún más sutil y peligrosa. Y así, en medio de una generación sin raíces, el terreno se vuelve fértil para una de las amenazas más profetizadas y menos comprendidas, el gran engaño. Porque cuando falta la verdad, la mentira se convierte en guía. Cuando la fe es débil, cualquier carisma parece luz. Y es justamente ahí donde el espíritu del anticristo encuentra espacio para operar. No se trata de un personaje distante en un futuro incierto. El apóstol Juan ya lo advirtió en su primera carta. El espíritu del anticristo ya está en el mundo. 1 Juan 4:3. Se mueve con astucia, imita lo divino, utiliza la sed espiritual de la humanidad como puerta de entrada. No viene con cuernos, sino con una sonrisa. No se impone por la fuerza, sino que seduce con palabras suaves, con promesas atractivas, con milagros engañosos. Vivimos en una era de confusión programada. Las doctrinas se diluyen, los valores se relativizan y lo sobrenatural es explotado por el mercado espiritual. En muchos lugares, lo que se predica ya no es el Evangelio de Cristo, sino una mezcla de motivación, nueva era y marketing religioso. Los púlpitos han sido invadidos por discursos que exaltan al hombre y minimizan la cruz. Y todo eso es parte del mismo sistema, el sistema del anticristo. El gran engaño no consiste solo en negar a Jesús abiertamente, consiste en sustituirlo sutilmente, en hablar de amor sin santidad, de fe sin obediencia, de prosperidad sin quebrantamiento. Es una fe sin cruz, una iglesia sin compromiso, una espiritualidad que no transforma. Y mientras muchos aplauden, el enemigo avanza. El libro de Apocalipsis nos revela que el anticristo se presentará con poder, señales y prodigios mentirosos. Pero ese poder no vendrá del cielo, sino del abismo, y quienes no estén firmes en la palabra caerán, porque no basta con conocer versículos. Es necesario tener discernimiento espiritual. El Espíritu Santo no solo nos consuela, también nos revela lo falso, nos guía a toda verdad, nos protege del error.
Este engaño también se fortalece con el sistema mundial. Política, economía, entretenimiento, tecnología, todo está siendo alineado para una dominación global que facilitará la llegada del hombre de pecado. Pero antes de que eso ocurra de forma visible, ya se está preparando en lo invisible. Y es por eso que hoy, más que nunca, necesitamos ojos abiertos, corazones rendidos y una fe inquebrantable. Muchos están esperando señales en el cielo, pero las verdaderas señales están ocurriendo en los púlpitos, en los medios, en las decisiones globales. El anticristo no aparecerá sin antes haber conquistado el pensamiento de las masas, y ese proceso ya está en marcha. Aquel que no ama la verdad será entregado a la mentira, 2 Tesalonicenses 2:10-11. Y ese es el juicio más peligroso, cuando Dios permite que el corazón se endurezca por rechazar continuamente la verdad.